Para comenzar esta clase, entonces vamos a revisar todo este gran concepto, democracia moderna. Estamos puntualmente en el tema de su significado radical, pero para comprender esta consideración de la democracia moderna, nos hemos remitido, a la consideración de lo que es propiamente la democracia desde sus orígenes, desde la consideración propia de lo que es la democracia en el comienzo, es decir, desde la democracia de los griegos. Y me parece que eso ya lo dejamos zanjado, pero siempre hay que recordar a estos dos personajes muy importantes, Dracón y Solón. ¿Quiénes fueron Dracón y Solón? Vamos viendo, vamos haciendo un análisis de hasta este momento cómo vamos. Como tenemos temas bastante cortos y rápidos, entonces podemos enfatizar en algunos elementos que son importantes siempre ir recapitulando, repensando para poder hablar de democracia moderna. Porque el objetivo principal es saber qué realmente es esta democracia que llamamos moderna. ¿Y por qué moderna? ¿Por qué no una democracia nuevamente como los griegos? ¿Por qué no podemos tener una democracia como los griegos? ¿Por qué no tener una democracia directa? ¿Por qué seguir en una democracia participativa ahora y una democracia representativa en general? Para lo cual vamos a ver quién fue Dracón y Solón. Ayúdeme, María, si es tan amable. ¿Quién fue Dracón? ¿Qué se acuerda? ¿Qué puso? Dracón fue un legislador de Atenas. Ya, un legislador ateniense. ¿Y cuál fue la característica de su ley, de su normativa? Vamos viendo, ayúdeme, Emilia. ¿Qué le caracterizó propiamente a Dracón en su normativa, en su ley, en cuanto a la democracia? eh, que intentó quitarles a los nobles la facultad de juzgar abiertamente su opinión. Ya, pero Dracón directamente hizo eso. ¿O cuál fue el énfasis que le dio? En parte podemos decir que le quiso dar una prioridad al pueblo, pero acuérdense que Dracón fue altamente criticado. Para comprender la democracia moderna hay que ir recapitulando estas perspectivas. ¿Alguien más? ¿Cuál fue el énfasis que le dio? Emilia, ¿qué énfasis le dio a la democracia, al principio de la democracia Dracón? Yo creo que le dio el énfasis de que quería proteger al pueblo, pero no quería que opine mucho. Ya, muy bien. Es decir, que vamos a darle una prioridad, pero vamos a separar principalmente la separación del Estado de todas las consideraciones religiosas. Entonces le vamos a dar un cierto carácter al pueblo, pero el pueblo tal vez no tiene todas las posibilidades, entonces las normas son muy severas de Dracón, por lo menos. ¿Creen ustedes que todavía mantenemos este modelo donde la norma es muy fuerte frente a la opinión del público, del pueblo, de como quieran decirlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que todavía existe esta consideración de Dracón de una normativa muy severa, donde las normas se siguen, se cumplen, o si no, se atienen a las consecuencias? ¿O tenemos la posibilidad de opinar hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue siendo una normativa fuerte? Ya no dicen, ahora tenemos la posibilidad de opinar. ¿Le parece a usted que tenemos la posibilidad de opinar, que usted puede decir, bueno, tal vez, no sé, no me gustan las reglas y yo voy a dar mi punto de vista?
¿Sí le parece eso? ¿Le parece que estamos dentro del criterio propio de lo que es la democracia? Les dejo la duda. ¿Será realmente que hemos alcanzado esa democracia que los griegos querían? Vamos con el otro personaje, Solón. ¿Qué decía Solón? ¿Quién fue Solón? Bueno, podemos decir nuevamente un legislador ateniense, pero ¿cuál era la característica de su ley, de su normativa? Ayúdeme. A ver, Andrés, vamos, Andrés. Sus reformas consistían en cobrar toda deuda y prohibir la esclavitud. Prohibir la esclavitud. Por lo tanto, va introduciendo directamente la relación que existe en democracia y derechos. Por lo tanto, eso sí es algo que nosotros hasta la actualidad retomamos. Democracia moderna, en la actualidad tenemos esta perspectiva. ¿Qué más podemos decir sobre Solón? Emily, ¿qué más sobre Solón? Que él hacía como una abolición de la esclavitud por deudas Ya, ¿y qué y más? también como que amparaban a los agricultores. Ya, entonces se intentó eliminar el linaje. Aquí propiamente hablamos de pueblo. Aquí sí hablamos del poder del pueblo. Directamente va generándose la democracia. Eso hemos estado revisando propiamente de lo que dicen los griegos, de esta consideración. Ahora, en la democracia moderna, propiamente una democracia ya en la que nosotros vivimos, hablamos de que existían algunos elementos y que la democracia ha tenido este proceso histórico, este bagaje de muchos personajes, donde otro punto relevante para hablar de democracia moderna es la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa, creen ustedes? A ver, vamos revisando. Solo Dracón, los griegos, solo los ciudadanos pueden participar. ¿Qué cambia la Revolución Francesa frente a la perspectiva de la democracia moderna como hecho histórico? Algo que tal vez no lo puntualizamos las anteriores clases, pero que es algo que hemos venido hablando desde los derechos del hombre y ciudadano. ¿Por qué será importante para la democracia moderna la Revolución Francesa? ¿Cuál es la importancia? Y aquí sí vamos recordando lo que hemos visto anteriormente. Jair, pongámoslo de otra forma. ¿Qué era la Revolución Francesa? ¿Qué se acuerda de la Revolución Francesa? El Renacimiento. El Renacimiento. ¿Qué Renacimiento? ¿De qué? A ver, no se me confundan en las épocas. Fecha de la Revolución Francesa. Año, fecha, siglo, época. La lucha del pueblo por tener derecho. La lucha del pueblo por tener derechos, ¿en qué fecha? ¿1789? 1789. El Renacimiento se da, esto es siglo, ¿qué siglo es? Ahí se nos confunden los siglos. John Jairo, ¿qué siglo es? De los numeritos que ve aquí. Siglo, no sé. ¿No? El 16. Perdón. Madeleine. El 16. 16, siglo XVI. Esto es siglo XVI. Creo que vamos a retomar los siglos.
Es muy importante, aunque ustedes digan, bueno, pero esos son números romanos, eso es algo que ya pasó, ¿cómo vamos? Los siglos es muy importante para tener la cosmovisión del tiempo en el que estamos hablando. No es siglo XVI. ¿Cómo funcionan los siglos? John, Cairo, nuevamente, John. A ver, ¿cómo funciona la delimitación de los siglos? Porque miren, cuando yo hablé de procesos históricos, hablé del siglo VII. Cuando hablé del tema de los derechos, hablé del siglo XVII. Es el siglo XVIII. Ya, gracias, siglo XVIII. Cuando hablé de algunos elementos, estuve hablando de los siglos, porque es importante que tomen en cuenta, porque si no, se nos pierde el tiempo, porque estamos hablando en ciudadanía de hechos muy puntuales. No es como en historia que yo inicio desde la época antes de Cristo, después voy a las civilizaciones que continúan, después a los griegos, 300 años antes de Cristo, luego voy a la época medieval, qué sé yo, tiene secuencia. Aquí yo estoy hablando de temas que se van, ¿cómo decirlo de alguna forma? Saltando en el tiempo, porque son muy puntuales. Por lo tanto, que ustedes comprendan directamente la temporalidad es importante para ver el hecho histórico. Así que no se olviden, por favor, cómo funcionan los siglos. Siglo XVIII, de 1700 a 1800. Siglo XVI, 1500 a 600, así. Se resta 1, o en este caso se le suma 1 para saber en qué siglo estamos. No se olviden. Por lo tanto, dentro de la época del proceso histórico que decíamos sobre Dracón y Solón, estaremos hablando del siglo VII, estaremos hablando de Aristóteles del siglo II, del siglo III, antes de Cristo. Aquí estamos hablando del siglo XVIII, 1789. El Renacimiento se da en el siglo XIV al siglo XVI. No se olviden lo que estoy puntualizando, no confundan las fechas. Por lo tanto, la Revolución Francesa es la lucha principal por el pueblo. ¿Qué entendemos en democracia moderna por democracia? El poder del pueblo que radica directamente en este concepto de pueblo, donde la Revolución Francesa y los procesos históricos han sido la lucha constante por reivindicar a una parte del pueblo que fue desligada, que no ha sido tomada en consideración. Por lo tanto, la Revolución Francesa para la democracia moderna es importante. Hechos históricos que nos han dado el cambio de perspectiva. Y de aquí sale este concepto. No se olviden, por favor, las fechas. De la Revolución Francesa comienza a darse conceptos de pueblo, como tal, libertad, igualdad, fraternidad. Elementos que ya hemos revisado con la relación a los derechos, pero que directamente se van a ir introduciendo con las necesidades del pueblo. Ahora, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Cuándo se da la primera constitución del Ecuador? 1830. 1830, es decir, siglo XIX. 19. Hablamos de que durante el siglo XIX se dan las independencias en nuestro continente. Y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se plantean aquí en 1830 y todas las constituciones que han devenido desde aquí. Pero realmente podemos decir que el pueblo participó de este proceso. Realmente el pueblo podemos incluirlo en la Constitución de 1830. Me explico de otra forma. Vemos que desde los griegos se da la democracia.
que la Revolución Francesa del siglo XVIII es fundamental para el cambio de perspectiva, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial serán elementos importantes, pero todo se plantea dentro de este siglo ilustrado que genera un proceso de ideas. ¿El pueblo también participó de estos derechos? ¿Tenía derechos el pueblo? Hablemos, por ejemplo, de los indígenas, de los afrodescendientes. ¿Tenían la posibilidad de participar dentro de la Constitución de 1830? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? Si hablamos de democracia moderna y la democracia se instaura en el criterio propio del pueblo desde 1700, desde finales de 1700, principios del siglo XIX. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Por qué razón no se les dio prioridad al pueblo? Y seguimos hablando de que no existe igualdad, menos aún libertad y tampoco fraternidad. ¿Qué pasa en el Ecuador, por ejemplo, con la democracia? ¿Dónde realmente se instaura? La democracia es un proceso que parece que se inventaron los griegos, que se instaura el momento que se cae todo este proceso de la Revolución Francesa, pero en el Ecuador seguimos teniendo problemas. 1830, constitución basada en los ideales de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué razón no se incluyen a los indígenas, a los afrodescendientes? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? ¿Por qué no podemos hablar de un significado radical de la democracia? ¿Qué será? ¿Cuál será la razón? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Por qué no incluir también a este grupo? Porque no se olviden, estamos hablando de democracia. Y el ámbito de hablar de democracia, a veces nosotros decimos, bueno, pero hoy en día sí podemos todos hablar, podemos opinar. Pero ese proceso es un proceso de cambio en la historia. ¿Por qué aquí no se les dio prioridad? Porque si estos eran los ideales, miren, ideales de la Revolución Francesa, ideales que generaron la independencia en nuestros países, ideales que generaron las primeras repúblicas. Acuérdense que en 1830 el Ecuador pasa a ser república. ¿Qué decían los romanos que era la república? La cosa pública, la cosa del pueblo, donde el pueblo pertenece, o lo que le pertenece, mejor dicho, al pueblo. ¿Por qué el pueblo entonces no participa? ¿Por qué los indígenas no participan de esto? ¿Cuál era el sentido? Les pregunto yo directamente, ¿alguien alguna idea? Vamos pensando. Sebastián, ¿qué cree usted? ¿No se entendió la pregunta? Dígame, le dicen, no entendí. La verdad no entiendo qué está diciendo, le dicen. ¿Por dónde va? No entiendo. Dígame. ¿Puede repetir la pregunta? Claro que sí, claro que sí. A ver, repito, los ideales que generaron la primera república en el Ecuador, pongámoslo así, desde los hechos. 1830, primera constitución. El Ecuador pasa a ser república, fundamentado en el criterio de república de Roma. Es decir, res publica, la cosa del pueblo. 1830 parte de toda la independencia y se fundamenta en los ilustrados, la ilustración. Los que formaron toda la gesta libertaria y demás consideraciones dentro de la batalla de Pichincha, previa a esta consideración y todo lo que pasó. ¿Por qué razón, si los ideales están basados en la Revolución Francesa? ¿Por qué razón no se incluyó al pueblo? ¿Por qué el pueblo no fue partícipe aquí? Esa es mi pregunta, Sebastián. ¿Por qué el pueblo no participó? ¿Por qué los indígenas no participaron? ¿Por qué los afrodescendientes no participaron en 1830?
¿Qué cree usted? Desde su punto de vista, esto es una opinión muy suya. No sé. ¿Algún criterio? ¿Por qué razón? Digámoslo así, a ver, yo genero un proceso y tengo un grupo. En ese tiempo no se considera. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué? Porque dense cuenta, a ver, yo tengo, ¿cómo decirlo? Tengo un grupo. Y mi grupo de amigos está basado en que todos somos iguales. El día que generamos un proceso y digamos, vamos a hacer un, ¿cómo decirlo? Un grupo literario, donde yo voy a ser el jefe. El momento que yo decido ser el jefe, nadie más va a tener la opinión. A pesar de que mi grupo de amigos estaba basado en las ideas de opinar, la libertad. El momento que yo me decidí jefe, les dije, no, hasta ahí llegamos, ya no pueden opinar. Lo mismo pasa aquí, es el mismo criterio. La independencia en el Ecuador y en América Latina se fundamentó principalmente en los ideales de la Revolución Francesa, porque eran ilustrados, por ejemplo, Eugenio Espejo. El momento que se da toda esta revolución y se genera todo el proceso de la Gran Colombia, posteriormente Ecuador se separa y en 1800 se llama república. República que significa la cosa del pueblo. Pero cuando llegan al poder estos señores que se hacen cargo del pueblo, dicen no, solo un grupo privilegiado va a poder opinar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no se les dio prioridad a todos? Si esos eran los ideales propios de la democracia, ¿por qué darle prioridad solo a un grupo? Esa es la pregunta. ¿Por qué solo un grupo y no todos? ¿Por qué mi grupo de amigos, el momento que yo llego al poder, les digo no, ya no pueden opinar? Por la condición social que se encuentra cada ciudadano, no importa si es rico o pobre. La condición social. Bueno, entonces, la democracia debe ser una ruptura de las clases sociales, debe romper con las clases sociales. Ese es el ideal de la democracia moderna, por lo menos. ¿Qué más? ¿Por qué razón? La misma pregunta anterior. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese grupo decide por el resto y no les da voz ni voto? Por la ambición de algún poder o superioridad. La ambición del poder y superioridad. Entonces, hay que romper con lo que dijo ya Solón. Por eso inicié desde ahí. Romper con las élites. Dense cuenta que cada concepto se va interrelacionando. Miren que el proceso de la democracia no es algo que simplemente pasó, sucedió un tiempo y todos nos adherimos y dijimos, sí, qué lindo, vamos a la democracia y todo el pueblo tiene la oportunidad. ¿Qué pasa realmente? Es un proceso. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón? Romper con las élites, romper con las clases sociales. Aquí hablamos principalmente de discriminación por su clase social. ¿Qué más? ¿Qué más podemos puntualizar? ¿Por qué razón ese grupo decide por el resto? No se olviden, por cuestiones de clases sociales ligadas también a las cuestiones económicas. Todo esto hay que romper con la democracia moderna. Es un proceso complejo que ha llevado muchas luchas. Después de esto, se instaura un punto principal en el que se basará toda la democracia moderna. La democracia moderna se fundamentará en lo planteado en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos.
esta Declaración Universal de Derechos tiene un proceso importante, donde se otorga a las personas la consideración de sujeto de derechos. ¿Qué significa? Que vamos a eliminar todo lo que ustedes han visto. Por eso el ejemplo que les pongo. Porque démonos cuenta, si solo en el Ecuador ha tenido que pasar hasta el 2008 para determinar que las personas son sujetos de derechos en todas sus consideraciones, dense cuenta, desde Solón, desde Aristóteles, 300 años antes de Cristo, tiene que pasar hasta el siglo XX y en realidad hasta el siglo XXI para que el Ecuador cambie de perspectiva. Hay que ser muy conscientes de esto. Vamos a finalizar con este punto de la democracia moderna y cerramos ya definitivamente esta temática. Las formas de expresión de la democracia. Hay diferentes formas de expresión de la democracia moderna, en general de toda la democracia, que nos permiten comprender esta consideración. Hay dos formas precisas, formas de gobierno y lo que es forma de vida. Cuando hablamos de formas de gobierno, hablamos principalmente del pueblo en la toma de decisiones y principalmente del voto. Aquí. La posibilidad de elegir y ser elegidos por medio de un mecanismo que es el voto. Y la forma de vida que habla principalmente de tener una vida, una conformación de vida conforme a la paz y sin discriminación. Podemos nosotros llevar a cabo el término propio de las formas en las que se expresa la democracia y a veces nosotros solo hablamos de esto. ¿Qué es la democracia? La posibilidad de elegir, ser elegidos. Pero ¿qué pasa con la forma de vida? Que es principalmente ejercer nuestros derechos, vivir en paz, sin discriminación alguna, opinando, dando nuestro criterio, tratando de participar en los procesos. Eso es propiamente la democracia moderna de una forma radical. El momento que se instauran estos dos elementos, donde el actor principal son ustedes, los que participan dentro de la perspectiva propia de la democracia. Con esto estamos cerrando el tema de la democracia moderna y vamos a ver ya el término de la ciudadanía. ¿Cómo se concibe la ciudadanía en esta democracia moderna? La siguiente clase estaremos hablando de esto. No se olviden de las formas de expresión. A veces nosotros nos quedamos mucho en esto. Forma de gobierno. ¿Qué es democracia? Que las personas puedan votar, elegir y ser elegidos. Pero no se olviden de esto. Sobre todo el vivir sin discriminación, la libertad de opinión, la fraternidad, el ayudar siempre a los otros y la igualdad en derechos. No como consideraciones personales, porque todos somos diferentes, pero sí somos iguales en cuanto a derechos y a acceso. Bien, jóvenes, con eso terminamos.